estudio que se hizo con psicópatas y con personas no psicópatas que tenían que ver con, se les decía que después de una cuenta regresiva, o sea, 10, 9, 8, cuando se llegara a 0, iban a recibir un estímulo doloroso que era un pinchazo. La cuestión es que las personas no psicópatas, cuando iban disminuyendo la cuenta regresiva y se iba acercando a 0, empezaban a manifestar sintomatología de estrés, o sea, de ansiedad, la sudoración en las manos, el corazón que palpitaba, las pupilas dilatadas, y pasaba que los psicópatas mantenían los mismos niveles en todas esas mediciones e incluso hasta se bajaban un poquito. Esto que implicaba que el psicópata no sentía la ansiedad asociada al estímulo de la amenaza y no sentía el miedo asociado a la situación de estrés. Que esto es lo que implica esta dificultad que tienen para aprender de las experiencias y para no cometer acciones, transgredir normas, porque ¿qué pasa? No aprenden no aprenden de la experiencia y no evitan el castigo porque no les genera nada el castigo, no les genera una amenaza. Ellos no tienen esta cuestión de la ansiedad o del miedo que siente cualquier otra persona. También hay otro estudio súper interesante, es una hilera de letras, donde en algún momento de esa hilera de letras, así que no dicen nada, hay una palabra. Hay palabras que tienen sentido emocional como brisa, muerte, y otras palabras que no como mesa. Y lo que se veía es que las personas no psicópatas reconocían las palabras con connotación emocional más rápido. Y los psicópatas tardaban lo mismo, o sea, reconocían mesa, brisa, muerte en el mismo tiempo. Y esto significaba que cognitivamente, ¿no? Como esto que veníamos hablando, ellos entienden, ellos encontraban la palabra, pero fallaban en sentirse afectados por la connotación emocional. Entonces tardaban menos, porque no era algo como que les hacía sentir y ahí la encontraban, que sí es lo que pasaba con los no psicópatas. Entonces ya de por sí el psicópata está mostrado en muchos estudios que siente menos. Entonces, en vista como para hacer esta cuestión que vos me decías, como de ir viendo de emociones, ya vimos que empatía no es lo que marca, ¿no?, su insensibilidad característica, y esto es importante porque ellos van a saber cognitivamente lo que te pueden generar, porque esa es la forma también que tienen, y esa es su facilidad que tienen para manipular, porque saben cómo vas a reaccionar si hacen determinada cuestión, pero no van a entender, o sea, pero no lo van a sentir. Es esto que dice, no sé si conoces al autor Vicente Garrido, que es doctor en psicología, perfilación criminal, es español, es un genio. Sí, 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 he leído algo de él. Ahora hace muchos años, pero sí he leído algo, sí. Es un genio. Bueno, y él habla de que los psicópatas como que conocen las letras musicales, pero no la música, o sea, conocen la teoría, pero no la melodía. Y eso es lo que pasa no con la empatía y con las emociones con el psicópata. Después, por ejemplo, con amor y alegría, o sea, ellos no van a sentir el amor como habíamos ya mencionado, lo que pueden sentir es atracción, deseo de posesión, pero no amor. Y alegría siempre va a estar relacionada con sus propios logros y no con el de los demás. Lo de los demás ni le importa, y si es más del estilo narcisista, o sea, va a sentir envidia, va a tratar de opacarlos. Después, con respecto a la tristeza y a la depresión, bueno, depresión nunca, y tristeza tampoco, pero depresión como que es un ánimo como mucho más triste, más serio, no. O sea, ni tristeza ni depresión, y no va a sentir menos, o sea, tristeza por lo que le pueda pasar al otro. Y va a tener más que ver, lo que se puede llegar a ver es con un ánimo más abatido, ¿sí? No logró sus objetivos o si tuvo algún contratiempo, pero tristeza y depresión, o sea, reales no, las puedes ir fingir como en una situación de manipulación, pero no. Y a ver cuál me quedaría. Ira, la bronca. Bueno, eso va a depender mucho del resto de las características que tenga el psicópata, pero lo que se puede ver es que la pueden exponer así descontroladamente, que va a parecer como raro, porque como ellos tienen este modo de percibir a sí mismos y al otro como muy distorsionado en el sentido de que ellos solo importan, uno no va a entender muchas veces, o sea, va a ser como una explosión de ira desproporcionada, y son más peligrosos también, o sea, son igual de peligrosos que el explosivo, es el que utiliza la violencia de modo instrumental, que va a tener que ver va a usar esa ira que le produjo en algún objetivo en particular, de otra forma, o sea, ahí se puede ver más la violencia psicológica, la va a emplear ahí, y no tan de forma explosiva y física. Bien, muy bien, perfecto. El narcisista en sí, muchas veces dicen por ahí, o he leído en algún libro, que se llegan a conectar con la culpa
y con el sufrimiento y con la tristeza. ¿Tú qué opinas de eso? Va a depender del nivel de frialdad emocional que tenga. O sea, como Ujú, habíamos visto, ellos tienden a considerarse los más importantes y el resto, o sea, es en función de ellos, ¿no? Y muchos llegan a explotar a la gente, usarlas. Entonces, esa culpa, remordimiento va a depender de su frialdad emocional. O sea, sí, porque yo he tenido amigos, o sea, o conocidos, y la verdad es que no son tan dañinos en el sentido de que no son tan fríos emocionalmente. O sea, y ujú. entonces en algunas cuestiones pueden sentir cierta culpa, remordimiento, bastante superficial, ¿no? Y si es más narcisista, o sea, pero no sin tantos rasgos psicopáticos. No sé Ya. si me hace Sí, entender. sí, sí, perfectamente. Vale. ¿Crees que estas personalidades, estas tres, o unas sí, otras no, pueden recuperarse, pueden cambiar, pueden ser diferentes, pueden aprender empatía, pueden volver después de terapia o fármacos, eh, entrar, a dejar de ser antisociales, por así decirlo? Mira, lo que habíamos mencionado anteriormente, un trastorno de personalidad lo que tenía que ver era con que era permanente a lo largo del tiempo, pero también vimos que el ambiente social puede modificar esas conductas, sobre todo si uno lo agarra de chicos. Cuando son más grandes va a depender de como una red grande ¿cómo se llama?, de contención, desde los psicofármacos, desde terapia psicológica, desde el entorno, porque dependiendo del nivel que tenga de expresión de esas conductas más desadaptadas, también va a depender el pronóstico. O sea, por eso también va a depender de la persona, pero yo Mm. normalmente hago esta cuestión de reiterarlo. Si cuanto más frialdad emocional, cuanto más distante, cuanto más dañino, es más difícil. Pero bueno, el entorno y esta cuestión, ¿no?, que yo mencionaba de una red, como desde muchos factores, puede ayudar, pero recordemos que al ser un trastorno de personalidad es algo que se va a mantener a lo largo del tiempo. Entonces, este tipo de personalidades, ¿cómo se relacionan con las amistades? ¿Cómo les utilizan, les manipulan? ¿No se hacen amigos de verdad? ¿Generan vínculos de amistad? ¿Por qué generan a veces equipos? Si hay, por ejemplo, una banda de narcos que están ahí, parece que todos van a una, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de los amigos, incluso ya saliendo a un bar a tomar algo, dentro de un círculo social más integrado? No tiene por qué ser dentro de la cárcel, pero podríamos darnos un poco de tips o funcionamientos sociales de este tipo de personalidades en el ámbito de la amistad. Sí, mira, con respecto al psicópata, ellos no van a tener amigos, o sea, no van a tener amistades conformadas por la confianza, la comunicación, la aceptación, el estar en las buenas, en las malas. Ellos van a tener seguidores, pueden tener esclavos, o sea, súbditos, o sea, trabajadores, subalternos, pero un vínculo real de confianza, de yo estoy para vos y vos estás para mí, no, o sea, sus vínculos son utilitaristas, siempre son así, siempre es por un objetivo y cuando ya no les sirve, chau.